Hola y bienvenidos al episodio 9, que es la continuación del episodio anterior, en el que introducimos el concepto del CVA. En este podcast consideraremos el impacto de los supuestos de crédito, así como de los mitigantes de riesgo en el CVA. Finalmente, veremos el rol que desempeña el llamado Debit Value Adjustment, o DVA. Pues bien, empecemos. A medida que incrementamos el spread de crédito de la contraparte, claramente incrementa el CVA, pero este efecto no es lineal debido a que las probabilidades de default son limitadas al nivel del 100%. Es decir, a medida que la calidad crediticia de la contraparte se deteriora, el CVA obviamente reducirá, es decir, se hace más negativo. Pero en algún punto, cuando la contraparte está cercana al default, el CVA incrementará otra vez. En cuanto al impacto del cambio en la forma de la curva de spread de crédito, de antemano debemos saber que para una curva empinada, el default es menos probable en los años iniciales del derivado y más probable en los últimos años. Lo contrario es observado para una curva invertida. Tomando como ejemplo un forward de 5 años con un comportamiento creciente en su exposición, aunque el spread al vencimiento es fijo, existen diferentes resultados en cuanto al impacto del CVA para diferentes formas de la curva. Yendo desde una curva flat a una curva empinada, el CVA cae, es decir, se hace más negativo. Esto ocurre debido al comportamiento creciente de la exposición en el forward, que pondera una mayor probabilidad en los últimos años que en los primeros. Al analizar el impacto del LGD en el CVA, primero debemos tener en cuenta dos conceptos. El Settle Recovery, que se refiere al LGD al momento del default, por ejemplo, liquidado en una subasta de CDS, y el Actual Recovery, que define el LGD que actualmente será experimentado. De esta forma, tenemos en nuestra fórmula de cálculo del CVA un LGD actual, o Actual LGD, que ya lo habíamos incorporado inicialmente en nuestra fórmula del CVA, y ahora, como parte del cálculo de la probabilidad de default, otro LGD. De esta manera, tenemos en nuestra fórmula de cálculo del CVA un LGD actual, que ya lo habíamos incorporado inicialmente en nuestra fórmula del CVA, y ahora, como parte del cálculo de la probabilidad de default, otro LGD que viene a ser el Settle LGD. Si bien son distintos conceptualmente, si un reclamo de derivados es del mismo seniority, como aquel referenciado en el CDS, como es típicamente el caso, deberíamos asumir que el actual LGD es equivalente al settle LGD. En este caso, los términos LGD se cancelarán en primer orden y esperaremos una única sensibilidad moderada cambiando este parámetro. Nuestra fórmula no muestra esta diferenciación en los inputs de LGD, reflejando esta cancelación. Como es de esperarse, cambiando ambos LGD, tienen un pequeño impacto razonable en el CVA, debido al efecto de cancelación. Incrementando el LGD reduce la probabilidad de default, pero incrementa la pérdida en el evento de default. El impacto neto es únicamente de segundo orden, reduciendo el CVA, es decir, haciéndose un poquito más negativo. En cuanto al impacto de los mitigantes de riesgo, tales como el netting y el colateral, se sabe que estos reducen el CVA, pero este puede ser únicamente cuantificado mediante el cálculo a nivel de un netting set. Es por tanto importante considerar el allocation del CVA a nivel de transacción para propósitos de trading y evaluación. Cuando existe un acuerdo de netting, el impacto será de una reducción del CVA y no puede ser de otra forma. Por tanto, sabemos que para un netting set, es decir, un grupo de transacciones con una contraparte dada bajo el mismo acuerdo de netting, la sumatoria del CVA de todas las transacciones bajo un acuerdo de netting es menos negativo que la sumatoria del CVA si éstas no tuvieran un acuerdo de netting. Pero, ¿y ahora cómo asignamos el beneficio de netting a cada transacción individual? La forma más obvia es a través del concepto de incremental CVA, que no es otra cosa que el efecto incremental que una transacción tiene al nivel de un netting set, y se puede entender como la diferencia del CVA para el netting set incluyendo la nueva transacción, menos el CVA para el netting set sin incluir dicha transacción. De esta forma, nos aseguramos de que el CVA de una transacción específica es dado por su contribución al CVA global al momento que éste es ejecutado. Esto hace sentido cuando el CVA necesita ser cargado a los traders o al personal de ventas.
El incremental CVA depende del orden en las cuales las transacciones son ejecutadas, pero no cambia debido a las transacciones subsecuentes. En la práctica, calculamos el CVA incremental reemplazando en nuestra fórmula básica del CVA la exposición esperada por la exposición esperada incremental. Esto no debería sorprender debido a que el CVA es una combinación lineal de la exposición esperada y el netting únicamente cambia la exposición y no tiene impacto en los componentes de crédito como el LGD y las probabilidades de default. Dependiendo de la exposición existente y por ende de las correlaciones entre dicha exposición existente y la nueva transacción, el incremental CVA puede ser solo ligeramente menos negativa cuando exista una correlación positiva entre ambas, o mucho menos negativa cuando la correlación es negativa. Por ejemplo, entre transacciones entre un cross-currency swap y un IRS. Lo que sí vale enfatizar es que el incremental CVA es nunca menor que el CVA base, debido a que el netting no puede incrementar la exposición. Otro concepto relevante en la asignación del CVA es el llamado marginal CVA, el cual puede ser útil al momento de dividir el CVA en un número de transacciones dentro de un netting set en contribuciones a nivel de transacción que sumen el CVA total. Si bien esto no puede ser usado para el pricing de transacciones debido al problema que el marginal CVA cambia cuando nuevas transacciones son ejecutadas, el marginal CVA es la forma apropiada para asignar un CVA para contribuciones a nivel de transacción a un momento dado. Esto puede ser útil para propósitos de reporting para dar una idea de las transacciones que pueden ser útilmente reestructuradas, pueden ser a través de un novation o un unwind. En cuanto al impacto del colateral en el CVA, veremos que, como sucedió con el netting, la influencia del colateral en nuestra fórmula estándar del CVA es directa. Es decir, el colateral únicamente cambia la exposición esperada y, por tanto, la misma fórmula puede ser usada con la exposición esperada basada en supuestos de colateralización. Ahora, ¿cómo tomamos el impacto del colateral en la exposición? El colateral puede ser usualmente tratado separadamente y después de la cuantificación de la exposición no colateralizada, debido a que ésta generalmente depende del mark-to-market del portafolio subyacente. El colateral transforma el riesgo que debería ser considerado usualmente sobre muchos años en uno que es principalmente relevante sobre un periodo mucho más corto, llamado el Margin Period of Risk, o MPR. Por tanto, el problema ahora se hace un asunto de riesgo de mercado de corto plazo y por tanto comparte ciertas peculiaridades con las metodologías de valor en riesgo. Dicho Margin Period of Risk debería tomar en cuenta aspectos como el hecho de que existe un incremento en la volatilidad iniciado el Margin Period of Risk durante el pre-default, pero es cuando el proceso de close default ha iniciado, es decir, en el post-default, cuando hay una reducción en la volatilidad del mark-to-market, en línea con una reducción del riesgo. Otro de los aspectos que debería incluir el MPR o Margin Period of Risk es la posibilidad de disputas, más precisamente el tiempo asociado en la recuperación del undispute y del dispute amount. De hecho, este es un importante aspecto considerado para incrementar el MPR de 10 a 20 días que se emplea en el cálculo del EAD de acuerdo con Basilea III. El MPR es claramente un parámetro difícil y subjetivo de cuantificar, pero todas las consideraciones que acabo de mencionar deberían de ser incluidas en la estimación. Sin embargo, es verdad que el MPR por sí mismo es incierto y modelos más avanzados se consideran que poseen un valor limitado. Ahora, analizando el impacto del colateral en la exposición a partir de un proceso de simulación, podemos concluir que mientras que el colateral sigue de cerca del mark-to-market, esto lo hace de manera imperfecta, dado el MPR y el minimum transfer amount, lo cual crea un efecto de delay. A diferencia del netting que siempre reduce la exposición, el colateral puede incrementarla, lo cual sucedería, por ejemplo, cuando el mark-to-market es negativo, lo cual conduce a poseer colateral en la contraparte, el mismo que no sería recuperable cuando el valor futuro incrementa y la contraparte cae en default. Ahora, el impacto de cambiar el MPR en el CVA en un contrato con un threshold de 0 es como sigue. A un MPR de nivel 0,
El CVA es obviamente también pequeño, pero no cero debido a que todavía existe el Minimum Transfer Amount y el Rounding Amount, y luego desciende hacia el valor del CVA no colateralizado. En cuanto al impacto del threshold y del initial margin en el CVA, debemos saber que un initial margin puede ser considerado como un threshold negativo. Si graficamos estas variables, por un lado, el CVA en el eje y el initial margin como cifra negativa y el threshold como cifra positiva en el eje X, veríamos que el CVA se hace cada vez más negativo desde el nivel de cero a medida que el initial margin, una cifra negativa en el eje X, se reduce desde un initial margin muy grande, pasando por el nivel de cero, y dirigiéndose hacia el nivel del CVA no colateralizado, donde el threshold termina siendo bastante grande. Mientras un incremento del initial margin mejora el CVA sustancialmente, es decir, lo hace menos negativo, la incertidumbre es relativamente mayor dado el MPR seleccionado. Es decir, cuando el initial margin es pequeño, la incertidumbre del MPR, considerando por ejemplo entre 20 y 40 días, va a conducirme a una mejora en el CVA, haciéndose menos negativo, que fluctuará muy poco. Pero a medida que el initial margin va incrementándose sustancialmente, la incertidumbre en la elección del MPR va a conducirme a una mejora sustancial en el CVA, pero que fluctuará entre valores bastante dispersos. Por tanto, la determinación del correcto initial margin es extremadamente subjetiva. Ahora pasaremos a analizar el concepto del David Value Adjustment o DVA. Por su parte, el DVA refleja el riesgo de crédito de la propia parte que suscribió el contrato, pero esta no se ha mantenido desligada del CVA. La consideración del propio default de una parte, junto con la de su contraparte, conduce a lo que se conoce como Bilateral CVA o BCVA, lo cual se compone de un CVA y un DVA. El uso de un BCVA se hace en gran parte impulsado por las prácticas contables y formalmente empezó en el 2006, cuando el FAS 157 determinó que los bancos deberían de registrar un DVA. Es así como el FAS sostuvo, debido a que el Non-Performance Risk incluye el riesgo de crédito de la entidad que reporta, esta debería de considerar el efecto de su riesgo de crédito en el fair value del pasivo en todos los periodos en los cuales el pasivo es medido a fair value. La posición contable fue hecha más clara con la introducción del IFRS 13 desde enero del 2013, donde los derivados deben ser reportados a fair value sosteniendo que el fair value de un pasivo refleja el efecto del non-performance risk. El non-performance risk incluye, pero puede no estar limitado al riesgo de crédito de la propia entidad. La interpretación de los auditores ha generalmente sido que los estándares contables de IFRS 13 requieren el uso de probabilidades de default risk neutral vía spread de crédito y por tanto reportar el CVA como el DVA. El BCVA implica que una empresa debería de considerar un CVA calculado bajo el supuesto que ésta, así como su contraparte, pueden hacer default. De esta manera, definimos el BCVA como la suma de dos componentes, el CVA y el DVA, donde el DVA es el espejo del CVA basado en la exposición esperada negativa, la probabilidad de default de la propia contraparte y un LGD. El DVA es positivo dado el signo del NEE, es decir, de la exposición esperada negativa, y este, por tanto, es opuesto al CVA como un beneficio. El término DVA corresponde al hecho que en casos donde una empresa caiga en default, ésta hará una ganancia si cuenta con una exposición negativa. Una ganancia en este contexto puede parecer inusual, pero esta es, estrictamente hablando, correcta, debido a que dicha empresa, en el evento de su propio default, pagaría a la contraparte únicamente una fracción de lo que debe, y por tanto ganaría la porción de LGD de la exposición, que en este caso es la exposición esperada negativa. Es importante notar que la exposición esperada negativa es también el negativo de la exposición esperada positiva, desde el punto de vista de la contraparte. Por tanto, se puede concluir que la pérdida de CVA de una parte es exactamente la ganancia por DVA de la contraparte y viceversa. Esta es la llamada propiedad de simetría del precio del BCVA. Otra forma de verlo es a través de lo siguiente. Si asumimos que el EP, que no es otra cosa que el promedio de la exposición esperada,
es el negativo del N, que no es otra cosa que el promedio de la exposición esperada negativa, entonces obtenemos que el BCVA es igual al menos el EP por el spread de la contraparte menos el spread de la parte que hace el cálculo. Una empresa puede, por tanto, cargar a su contraparte por la diferencia de su spread de crédito. Si esta diferencia es negativa, esta debería de pagar un cargo a ella misma. Contrapartes más débiles, por tanto, pagarían a las más fuertes a fin de negociar con ellas basado en el diferencial de su calidad crediticia. Tomando como ejemplo un portafolio con una distribución asimétrica entre la exposición esperada y la exposición esperada negativa, con este último siendo mucho mayor, como puede ocurrir, por ejemplo, con un IRS en el que se recibe la tasa fija, el impacto de emplear un CSA bilateral con threshold cero es hacer de dichas distribuciones de la exposición mucho más simétricas. Asumiendo que las curvas de spread de la contraparte y de la empresa que realiza los cálculos son flat en 200 puntos básicos y 100 puntos básicos respectivamente, con un LGD de 60% para ambos, vamos a ver lo siguiente. En el caso donde no exista un CSA, es decir, un contrato de colateral, el DBA es ligeramente dominante sobre el CBA y por tanto se tendrá un BCBA positivo. Esto debido a que la exposición esperada negativa es significativamente mayor, aun aunque hemos asumido de que el propio spread de la contraparte es mucho menor. Esto representa un beneficio neto global vía el BCBA. Se dice que este portafolio de derivados en riesgo, por tanto, vale más que un equivalente portafolio libre de default, donde el BCBA sería cero. Los resultados en un escenario en el que exista un CSA, es decir, un contrato de colateral, hace que el BCBA cambie de signo, lo cual se hace un costo y ya no un beneficio. Esto significa que la empresa tendría una pérdida en el escenario de moverse hacia un CSA bilateral, en tanto la contraparte haría una equivalente ganancia. Este ejemplo simple, por tanto, muestra que en el mundo simétrico del BCBA, emplear un CSA tiene un precio, pero resulta preocupante que la reducción significativa del riesgo de contraparte, visto con la menor exposición esperada, no esté respaldada por la evaluación del BCBA. Por tanto, se concluye que hacer un análisis o tomar una decisión observando únicamente estos dos conceptos es insuficiente. Se hace importante complementarlo con otros componentes como el FBA y el KBA, que es el Funding Value Adjustment y el Capital Value Adjustment. Las críticas del DBA en derivados provienen principalmente que esta no es fácilmente realizable. Algunos de los argumentos hechos apoyando el DBA han propuesto que esta puede ser monetizada en las siguientes formas: ante un evento de default, en un proceso de closeout, vía coberturas, naturalmente con un CDS, y a través de unwind subnovations, por ejemplo, con lo ocurrido con MBIA, que es una empresa que ofrece seguros de garantía financiera, quien monetizó una suma multibillonaria por conceptos de DBA y de derivados en un unwind con Morgan Stanley. Esto ocurrió porque la compañía se encontraba cercana al default, por lo cual Morgan Stanley prefirió finalizar las transacciones antes del evento de crédito. Sin embargo, hay que resaltar que si a una transacción se le hace un unwind, luego generalmente necesita ser reemplazada, por tanto, el CVA cargado en las transacciones de reemplazo deberían de anular el beneficio por DBA del unwind. La mayoría de los argumentos para monetizar el DBA son bastante débiles. Por tanto, no es sorprendente que el Comité de Basilea determine que el DBA debería no ser reconocido para el cargo de capital del CVA. Bueno, hemos concluido este segundo episodio relacionado al Fair Value CVA y DBA. Ya nos encontramos en un siguiente podcast. Hasta entonces.